está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espinas de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria. En el alargue de fin de semana vamos a charlar con Claudio Tamburrini, nuestro compatriota radicado en Estocolmo, en Suecia, doctor en filosofía. Queremos saber cómo está y además escuchar el vivo testimonio de quien fue víctima de la dictadura cívico-militar que asoló y azotó a la Argentina desde 1976 a 1983. Claudio atajaba en Almagro cuando fue en 1977 secuestrado por un grupo de tareas y trasladado a la mansión Seré. Historia, imagino, por todos conocida, pero no por eso hay que dejar de contarla, porque el recuerdo es una de las formas de la memoria, y tener memoria es una manera de no repetir lo que ocurrió en este país. Falta poco para el 24 de marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y nos pareció una buena idea charlar con Claudio. 3:03 de la madrugada en la República Argentina, 7:03 de la mañana en Estocolmo. ¿Cómo va, Claudio? Bienvenido, qué gusto saludarte. Leo Gentili te habla. Muy bien, gracias. Un gusto estar también con ustedes en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida por estos días, cuando se acerca una fecha tan especial para todos? Bueno, la vida en estos días transcurre aquí en forma intensa, es época de plena ocupación. Yo sé que ustedes están saliendo tal vez, o todavía en las vacaciones de verano. Aquí estamos en pleno periodo de tareas, y ante el 24 de marzo para mí siempre es una ocasión de rememoración y incluso una ocasión de reflexión, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué era de tu vida, Claudio? Con Claudio Tamburrini estamos charlando. ¿Qué era de tu vida a los 23 años, además de atajar en Almagro, cuando te secuestraron? Bueno, fundamentalmente hacía eso y estudiaba filosofía. Era estudiante y jugador de fútbol. Estaba plenamente dedicado a eso. Había dejado de militar hace un par de años ya, un poco por la situación del país también, ¿no? Porque en plena dictadura la militancia política estaba pausada un poco, ¿no? En algunos sectores políticos, por lo menos. Ayer volví a ver Crónica de una fuga, la película dirigida por Israel Adrián Caetano, protagonizada por Rodrigo de la Serna, por Pablo Echarri, gran elenco, Diego Alonso, también, basada en el libro que escribió Claudio Tamburrini, que está charlando con nosotros, Pase Libre. ¿Realmente pensabas que no salías de la mansión Seré? Realmente sí. No sé si
era tanto consecuencia de un análisis objetivo, no lo creo, con la distancia ahora me parece que no, pero tal vez sí era consecuencia de una actitud un poco fatalista, negativa, pesimista que tenía sobre la situación. Realmente no me vislumbraba, no me visualizaba saliendo de ahí. No lo veía por lo menos de una forma formal, es decir, como se solía salir los que consiguieron salir de esos sitios, o sea, siendo soltados, siendo liberados, ¿no? Y se dio de otra forma después, sí, efectivamente. Claudio, en aquella época, vayamos a lo que era tu vida, ¿no? Como futbolista, porque de eso se trata también, ¿no? Los vaivenes, los matices, los sueños de un pibe de 23 años que de repente se ven truncos por la demencia y la perversidad de lo que fue aquella dictadura cívico-militar. En aquella época, yendo a lo futbolístico puntualmente, los hinchas, Claudio, se dividían en cuanto a los gustos entre el Loco Gatti y el Pato Filiol. El Loco, que era un arquero salidor, excéntrico, que se adelantaba a la jugada, y el Pato, que debajo de los tres palos parecía imbatible, con unos reflejos extraordinarios. ¿Cómo era Claudio Tamburrini como arquero, el golero de Almagro por aquellos días? Yo jugaba definitivamente de una forma, o trataba de hacerlo, de una forma más similar a la de Gatti. Mirá. O sea, jugando adelantado, en ataque. Cuando estábamos en ataque yo me paraba siempre, sin duda, fuera del área penal nuestra. Después no sé si solamente lo hacía por convicción futbolística o si lo hacía también por conciencia de mis propias limitaciones, porque nunca tuve los reflejos que tuvo Filiol, por lo tanto no me quedaba otra que intentar otro estilo de juego, ¿no? Pero creo recordar, y no falto a la sinceridad cuando respondo que lo hacía por convicción futbolística. Quería jugar como líbero, como último hombre de la línea de defensores, y muchas veces lo hacía, salía a cortar contragolpes, pases largos de los contrarios, de los adversarios, y lo hacía bien. Ese era mi estilo de juego, que después traje aquí a Suecia. En los años que yo jugué en equipos inferiores, en divisiones inferiores, ¿no? No profesionalmente, pero jugué siempre de esa forma y causó sorpresa muchas veces verme jugar así. Fue incluso tema de... Ay, a ver, lo perdimos a Claudio, estábamos escuchando, ahí te escucho, Claudio, ahí te escucho, a ver. Sí, esto hace muchísimos años, por supuesto, ¿no? Porque hoy ese es un estilo de juego difundido ya, ¿no? Exacto. Y Claudio, en aquel momento, vos como arquero de Almagro lo enfrentaste a Roberto Viola, delantero de Defensores de Belgrano, que era el hijo del Viola que después iba a ser presidente, el dictador. Tengo entendido que esto fue así. Yo tengo entendido también que fue de esa forma. Hay periodistas, colegas tuyos, que han investigado sobre la cuestión esa y sobre muchas otras. En el momento en que yo jugué contra el Viola hijo, yo no era consciente de eso, y me enteré luego, después, muchísimos años después, también como consecuencia del trabajo periodístico, de investigación periodística realizada. Pero parece ser que fue un hecho, sí. Sí. Ahora, para los más chicos, porque hoy si llegase a ocurrir un hecho semejante con el arquero de Almagro, sería un revuelo mediático, habría manifestaciones, se viviría una verdadera locura, pidiendo por la liberación, reclamando. ¿Qué pasó cuando a vos te chupan, te secuestran y de repente desapareces? ¿Cómo se vivía por esos días? Digo, esto sirve, lo decía Claudio en el comienzo de la charla, como ejercicio de memoria, activar la memoria y mirar para atrás para no repetir los errores
y también para enseñarles o contarles a los más chicos qué fue lo que tuvimos que padecer. Ahora parece mentira, parece una ficción macabra, pero realmente ocurrió. ¿Qué fue lo que generó aquello que te pasó a vos? En realidad es una reflexión interesante esa, porque lo que sucedió a mi secuestro se puede llamar simplemente un manto de silencio de parte del club, de parte de los hinchas, incluso de parte de mucha gente cercana a mí, y eso creo que nos hace constatar, cuando uno piensa en eso, que las sociedades, a pesar de todo, avanzan, porque como bien decís vos, hoy sería imposible ser testigo de una reacción pasiva de tal magnitud, ¿no? Hoy eso generaría protestas, reclamos, averiguaciones. En ese momento no, el momento del país en la época de la última dictadura militar era muy diferente, fue una época trágica y la ciudadanía estaba aterrorizada o desconcientizada. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Y bueno, y la consecuencia de eso fue que se tardó mucho tiempo en llegar a conocer por lo menos parte de lo que sucedió durante esos años, ¿no? Hay muchas cosas todavía que restan por conocer. Lo sumamos a Javier Luz en esta charla que tanto agradecemos con Claudio Tamburrini en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Claudio, buenas madrugadas. Recién hablamos de fútbol y yo quiero saber la otra parte, la de filosofía. ¿Cómo era estudiar en ese tiempo? ¿Dónde estaba la facultad en ese momento? ¿En Independencia? Porque ahora está en Puan, en Caballito. ¿Y cómo era estar estudiando filosofía en semejante momento? En Independencia. Yo comencé mis estudios en la avenida Independencia, luego llegué a hacer una parte de ellos en el viejo hospital de clínicas, y en el primer momento, sobre todo en el periodo de Independencia, cuando estaba ahí la facultad, ese fue el periodo caracterizado por una actividad política intensa. Fueron los años, fue el 73 hasta el 76, hasta el año del golpe militar. En el año 73 se fue derrocado Salvador Allende en Chile. Fueron años políticamente intensos en la vida estudiantil también. Y luego sobrevino con el golpe del 76, como nombré yo antes, un periodo de retroceso e incluso de pasividad, de espera tensa y de guardar filas un poco, no exponerse demasiado haciendo actividades políticas abiertas. Y ahí fue, en la época esa fue que yo me concentré más en el fútbol y en los estudios, ¿no? Y dejé de activar políticamente, trabajar políticamente. ¿Cuánto tiempo, Claudio, después de haberse escapado de la mansión Seré, usted se exilió en Suecia? Y cuénteme un poco cómo fue aquello, porque me imagino que habrá sido muy, muy traumático, ¿no? Sus vínculos, sus afectos, una determinación intempestiva, empujada por las circunstancias y por el miedo y por el terror, ¿no? Yo salí de Argentina un poco más de un año después de la fuga. La fuga fue el 24 de marzo del 78 y yo salí de Argentina, crucé la frontera del río Iguazú hacia Brasil el 25 de mayo del 79. Yo intenté quedarme en Argentina, intenté quedarme incluso en Buenos Aires. Tomé las medidas de precaución necesarias, me mudé, cambié de trabajo, dejé de jugar al fútbol, por supuesto, que es una actividad pública, y cambié de medio social también, lo cual quiere decir que no me veía con la familia, ni tenía contacto siquiera telefónico con ella,
y tampoco con mis amigos. A pesar de eso tuve algún que otro problema legal que me hizo comprender que era imposible permanecer en Argentina, que tenía que salir. Ese proceso llevó un poco más de un año, como ya dije antes. Y después salí para Brasil, me presenté ante el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, obtuve la condición de refugiado y solicité después asilo político en 3 países distintos, recuerdo, en Francia, en Dinamarca y en Suecia, y finalmente terminé llegando a Suecia. En agosto del año 79, fue un trámite rápido ese. Y después de un tiempo regresás a la Argentina, en 1985 recién, y para declarar en el juicio a las juntas, tengo entendido. Sí, con una pequeña modificación. En realidad llegué, digamos así, de incógnito como simple turista en diciembre del 84 para pasar el año nuevo con la familia. Y después terminé cayendo en medio del juicio. Yo no regresé para prestar testimonio en el juicio. Es más, cuando yo volví en diciembre del 84 ni siquiera estaba enterado que se iba a realizar el juicio a la Junta, sino que me enteré durante ese periodo, principio de año del año 85, estando en Buenos Aires, estando en Argentina, y me presenté luego a la Fiscalía. ¿Sí? Y eso hizo que prolongara mi estadía, que inicialmente era turística por 3 meses, y me terminé después quedando hasta septiembre, porque pasé a trabajar, luego de prestar testimonio, pasé a trabajar como asesor en el equipo del fiscal Estracera. Y me quedé por esa razón hasta septiembre del 79. El juicio a la Junta para mí implicó una cosa muy sugestiva, que fue terminar con mi periodo de exilio, pero no solamente eso, sino reubicarme en la realidad del país al cual yo había vuelto como simple turista, y la dinámica del juicio a la Junta me volvió a dar el rol que había perdido al tener que irme del país, o sea, el de ser ciudadano activo, participando activamente en los sucesos más importantes de la sociedad, que en ese momento, sin duda, el más importante de todos era el juicio a la Junta, ¿no? ¿Hoy sigue vinculado con las organizaciones de derechos humanos, Claudio? Sí, pero esporádicamente. En su momento, hasta hace unos años, por lo menos, solía o bien presentar la película dando una charla corta sobre lo que había sucedido en la época, sobre el periodo de tiempo que habíamos pasado en la mansión Seré, lo que había sucedido ahí. Esa actividad ahora está un poco suspendida debido a que yo, por razones personales, hace más de 5 años ya que no estoy en Argentina, lo cual es excepcional, porque ni siquiera durante el primer periodo del exilio tardé tanto tiempo en volver a la Argentina, pero esta vez por diversas razones familiares y de otra índole profesionales, hace tiempo que no voy a Argentina. ¿Y cómo ve a la Argentina en materia de derechos humanos a la distancia? Derechos que han ampliado su espectro, ¿no? Que tiene que ver incluso con la inclusión y las diferentes luchas. Yo creo que lo que ha sucedido en Argentina es emblemático. Es el primer país en Latinoamérica en donde se juzgó a los militares responsables de represión a los opositores políticos. Es el primer país donde se generalizó después, muchos años después, esa represión, no solo a los que dieron las órdenes, sino también a los ejecutores de la política represiva. En ese sentido, creo que Argentina es un ejemplo. Yo creo que en muchos otros países han elegido otro rumbo y no sé si es el adecuado. Yo creo en hacer cuentas con el pasado, poner todo en claro, esclarecer la verdad, como decían ustedes antes, para poder conservar la memoria como forma de prevenir
que se repitan esos hechos en el futuro. Y una forma de preservar la memoria es ir a fondo con todo lo que ha sucedido, ¿no? En algún aspecto no hemos conseguido llegar a fondo. Hemos sí conseguido llegar más a fondo que otros países, como dije recién. Pero nos ha faltado algo, nos ha faltado terminar de esclarecer qué pasó, por ejemplo, con los entonces niños apropiados, bebés apropiados, esclarecer la complicidad de ciertos sectores civiles, de ciertos sectores profesionales, y sobre todo también esclarecer el destino final de los que están desaparecidos, ¿no? Que no se conoce en muchísimos casos, en la mayoría de los casos. Y se podría haber implementado otra política, sobre todo en el segundo periodo, a partir del 2001. En el primer periodo era necesario defenderse de la posibilidad de un nuevo golpe. Por lo tanto, ahí no considero que hubiera mucho margen para, por ejemplo, ofrecer penas más leves a cambio de información necesaria para la reconstrucción de la sociedad, que son los 3 puntos que acabo de nombrar, ¿no? La ubicación de los bebés apropiados, los restos de los desaparecidos y la complicidad, esclarecer la complicidad de ciertos sectores con los militares. Pero a partir del 2001 se podría haber implementado una política penal en la cual se intercambiara, considero yo, se solicitara y se obtuviera información valiosa para las investigaciones a cambio de cierta reducción de pena. Eso me parece a mí, tengo la expectativa que eso hubiera motivado tal vez a muchos militares a quebrar el pacto de silencio. La sociedad argentina no ha conseguido quebrar el pacto de silencio de los militares, y eso ha conllevado que haya ciertas áreas en las cuales todavía estamos en la oscuridad. Pero con esa salvedad, que no es una salvedad pequeña, de todas formas debo decir, con esa salvedad, repito mi juicio inicial, el caso, el ejemplo de la defensa de los derechos humanos luego de un periodo dictatorial en Argentina es ejemplar, no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Sobre todo en la situación en la que el mundo se encuentra ahora, ¿no? Es una historia que parece que se repite, y es bueno entonces que se repitan los remedios también a esas historias de dictaduras y de abusos de derechos humanos. Claudio, sí, realmente pensar que a 2 años de que los dueños del poder y de la vida y de la muerte estuvieran sentados en un banquillo y acusados, me parece que es algo que todavía no ponderamos como debería ser, no nos damos cuenta de lo que ocurrió. Vos dijiste que estuviste como asesor del fiscal Estracera. ¿En qué consistió esa asesoría? ¿Cómo fue ese tiempo? En esa época, después de mi testimonio, que fue a principios de junio del 85, pasé inmediatamente, prácticamente, porque el fiscal Estracera me invitó a formar parte del equipo de trabajo de él. Y en esa época yo era estudiante de la línea de doctorado de filosofía práctica aquí en Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo. Había concluido ya con los cursos teóricos de la línea del doctorado y estaba buscando tema para escribir mi tesis doctoral. Y no la encontraba. Y a partir de empezar a trabajar en el equipo de la Fiscalía, en donde empecé a escribir sobre la justificación moral del castigo, encontré también el tema para mi tesis doctoral, que terminó siendo ese, ¿no? La justificación moral del castigo jurídico. Y luego, bueno, el trabajo que presenté ante la Fiscalía fue utilizado para, por lo menos para la fundamentación ética, que hubo una reflexión, una referencia muy corta, por supuesto, en el alegato final. Hubo una referencia corta en él a la justificación ética del castigo jurídico, que fue el trabajo que hice yo, ¿no? Y que fue utilizado por la Fiscalía, por el fiscal Estracera en su alegato final. Y luego eso se convirtió en mi tesis doctoral, ya desarrollada aquí en Estocolmo. Claudio, estamos charlando con Claudio Tamburrini en Radio La Red, 3:25 de la madrugada en la República Argentina, 7:25 en Estocolmo, donde está Claudio. ¿Usted sigue trabajando en la Universidad de Gotemburgo?
No, Gotemburgo fue un paréntesis, en realidad corto en mi vida académica, fueron 5 o 6 años. Yo soy académico, digamos, académicamente soy un producto de la Universidad de Estocolmo. Tuve ese cargo en la de Gotemburgo del año 96 al año 2001 más o menos, y después retorné a la Universidad de Estocolmo, ¿no? En donde estoy afiliado desde entonces, desde que era estudiante, desde que empecé a estudiar en 1981 realmente. Recién usted dijo que intentó quedarse en la Argentina, que pasó un año después del secuestro hasta tomar la decisión. Hace más de 40 años que vive en Suecia. ¿Extraña algo de la cotidianeidad de la Argentina cuando jugaba en Almagro y estudiaba filosofía? No más de lo que cualquier persona puede extrañar lo que hacía 43 años. O sea, yo ya vivo aquí 43 años, y esa época, jugar en Almagro, estudiar filosofía, todavía está más atrás, hace 47, 48 años. Es mucho tiempo. Uno no solo ha desarrollado ya nuevas rutinas, sino que ha cambiado como persona también, ha cambiado el medio. Hay que pensar que yo salí de la Argentina con 25 años. ¿Usted se fue solo? Por lo tanto, yo me fui con la que era mi compañera en ese entonces y con su hija. Digamos, salimos juntos de la Argentina. Y luego mi vida cambió y han pasado muchísimos años y yo me fui joven. Me fui joven, y es una realidad que yo he hecho la mayor parte de mi vida, la he hecho aquí en Suecia, aquí en Estocolmo concretamente incluso. Por lo tanto, mi realidad, mi visión cotidiana, mi imagen de lo que es la vida, de lo que es vivir, es esta. Lo demás en realidad son, como ustedes nombraron, recuerdos. Yo recuerdo lo que hacía en esa época, pero incluso debo reconocer, y eso lo constato cada vez que me veo con viejos amigos y con viejos conocidos de la época, ¿no?, que recuerdo lo que hacía en esa época con dificultad, porque son imágenes borrosas. ¿Quién recuerda lo que hacía 48 años atrás con exactitud, así, con claridad? Pero de todas formas, y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo central, tal vez en esta conversación, sobre esta pregunta. Esos 25 años, pese a que están muy alejados, son las raíces de uno, mis raíces. Y las raíces pesan mucho más, tal vez, no sé si decir mucho más, pero pesan por lo menos igual que los 40 y pico de años que vinieron después, pues es muy difícil dejar de ser quien uno es. Uno puede pulir, digamos, las aristas, en sentido negativo y en sentido positivo también, ¿no?, de quien uno es. Y en ese caso yo he pulido mis aristas en estos 43 años. Pero en mi sustrato individual, personal, sigo siendo el que era, porque siguen siendo mis raíces estando ahí, ¿no?, en Buenos Aires, en Argentina. Claro, usted nació en Ciudadela, ¿no? Ciudadela Norte. Sí, en realidad nací a 1 kilómetro de ahí, ya en Liniers, y después la familia, cuando yo tenía 12 años de edad, se mudó a la casa de mi madre, que todavía existe, en donde crecí, en Ciudadela Norte. ¿Y cómo maneja, cómo se lleva, más allá de que ha pasado muchísimo tiempo ya, con el recuerdo de aquellos días de encierro, de tortura, de incertidumbre, de creer que no salía vivo de la macabra mansión Seré? ¿Cómo se lleva con eso, Claudio? Esa es una pregunta personal, y yo voy a responder personalmente. Quiero ser muy cuidadoso en esto. Yo no quiero responder de una forma que pretenda aparecer como la respuesta válida para todos, la respuesta que todos tendrían que dar. Es mi respuesta la que ha valido para mí, y soy consciente, por supuesto, que
que no debe y no tiene por qué ser válida para todos. Yo me llevo... Esto es propio de la comunicación, que se corta, va y viene, es a través de WhatsApp que estamos charlando para que se escuche mejor, pero si entra algún llamado, algún mensaje, puede llegar a ocurrir esto. Ahí está, ahora lo escuchamos de nuevo. A ver si estoy de vuelta. Bueno, ahora sí, me hablaba de una cuestión personal que no quería ser abarcativo en esto que iba a decir. Exacto, es la respuesta que yo doy desde el punto de vista personal, desde mi punto de vista. Yo me llevo muy bien con mi pasado, en general. Me llevo muy bien con mi pasado. Y me llevo muy bien también con el periodo que pasé en Mansión Seré, sobre todo debido a que terminó como terminó. Y he utilizado ese periodo y he utilizado mi pasado también, no solo para construir mi vida presente, como mayormente todos hacemos, pero también lo he utilizado profesionalmente, me ha servido mucho profesionalmente. Antes, dentro del ámbito de la filosofía, como tema de reflexión, he escrito mucho sobre el tema. Mi tesis doctoral, si bien fue más general, se trató también sobre el castigo jurídico, y luego después hice trabajos más específicos sobre la justicia penal en épocas postdictatoriales. Pero en el presente yo ya no ejerzo la actividad académica como antes, ya no doy clases y he dejado todo proyecto de investigación también hace 4 o 5 años más o menos, una etapa nueva en mi vida, y he vuelto a esa época, a la época de Mansión Seré, y he empezado a escribir literatura sobre eso. Ya lo hice, con el libro que ustedes nombraron, ¿no? Pase Libre, en el año 2002, pero ahora estoy escribiendo otras cosas, incluso hay una continuación también de Pase Libre. Hay libretos, hay un libreto cinematográfico, concretamente he estado en conversaciones con una productora sueca y estamos buscando en este momento un socio productor argentino para que se encargue de las partes a filmar en Buenos Aires. Continúo utilizando esas experiencias, esas vivencias de la época, porque repito, me llevo muy bien con esas vivencias, con esa parte de mi pasado. No es una carga, no ha sido nunca una carga, sino todo lo contrario, ha sido un motor que me ha impulsado a hacer cosas, a continuar viviendo, a seguir adelante y a convertir esas experiencias en su momento trágicas, terribles, por supuesto, no hay duda, pero convertirlas en algo positivo, ¿no? Esa es la relación que tengo con mi pasado y con los hechos concretos de Mansión Seré. Y cada 24 de marzo, cada 24 de marzo es para mí una fecha dual, porque es una fecha en la que el país conmemora un hecho trágico y yo, por mi parte, la liberación, que también lo hago, también celebro la liberación, en todo sentido, en todo sentido, profesional también, ¿no? Claro. Es para destacar esto que cuenta Claudio, es muy impactante, porque la lucha va por ese lado también, porque él, con lo que ha escrito, lo que sigue escribiendo, mantiene la memoria viva, y es fundamental, con lo que ha ocurrido en este país, que haya gente como Claudio, que ha hecho de aquel dolor, de aquella tragedia, haya hecho testimonio, y un testimonio que se mantiene vigente, y a mí me alegra muchísimo, Claudio, que siga con proyectos, con ideas, para que todos aquellos que no conocieron lo que ocurrió, a partir de su obra, todos aquellos lo puedan conocer. Sí, es cierto eso. Concretamente, para ser concreto, Pase Libre todavía está accesible, se puede conseguir, el libro existe, y en estos días incluso estoy tratando de ver si puedo publicarlo o hacer que sea distribuido de otra forma, por ejemplo como libro electrónico, en un formato más accesible, no solo desde el punto de vista económico, sino también en cuanto a la facilidad de
poder tener el texto delante de uno, digamos, en vez de tener que ir a una librería o tener que encargarlo como libros de papel, ¿no? Pues yo pienso también, o sea, coincido, que es importante que estas historias sigan siendo contadas, porque concretamente hay generaciones nuevas y hay generaciones nuevas para las cuales esto será parte de la historia y no de lo que ellos han vivido, ¿no? Por lo tanto, los que hemos vivido esa época o los que sabemos de ella, tenemos una obligación, diría yo casi, de seguir contando esto en función de que no se repita, ¿no? También escribió otra bibliografía y desde la filosofía le ha entrado al fútbol. Estamos charlando con Claudio Tamburrini. Estoy haciendo énfasis o haciendo hincapié en La mano de Dios, que es una obra de 2001, y es un intento de establecer o no establecer, a ver, corríjame si me equivoco, Claudio, de dar el puntapié inicial de una filosofía del deporte en América Latina, a partir de lo que fue la mano de Diego en aquel gol contra los ingleses en el Mundial de México. ¿Dije bien? Sí, esa fue la idea, esa fue la intención, iniciar la reflexión ética sobre el deporte en Argentina, que hasta ese momento no existía prácticamente, con alguna excepción. Dante Panzeri en su momento había presentado un atisbo de debate o de reflexión filosófica sobre el deporte, pero no en forma sistemática, no en forma académica, en forma argumentada, como una tesis o como un trabajo académico, ¿no? Y en realidad eso generó, sí, ese libro particularmente, un gran debate en Argentina sin duda, pero en Suecia también, ¿no? En Suecia y en gran parte del mundo. Yo fui invitado muchas veces a varios países para presentar capítulos del libro. El capítulo sobre dopaje particularmente causó conmoción. El capítulo también sobre la equidad genérica en el deporte también fue muy discutido. Y bueno, y eso ha generado lo que yo pretendía hacer, que era no presentar puntos de vista ciertos y verdaderos, irrefutables, porque no los existen, esos puntos de vista son inexistentes, es imposible presentar un punto de vista que esté libre de toda crítica, ¿no? Pero la tarea de un filósofo como de un científico es la de contribuir a que se genere debate y a que la discusión continúe, con la esperanza de que en algún momento uno vaya adquiriendo por lo menos opiniones mejor fundadas, ¿no? que esa es la idea. Y yo creo que eso se logra con el debate abierto. Sé que usted tiene una visión particular de aquel gol con la mano de Maradona. No sé si se anima a reflejarla en pocas palabras. Sí, reflejarlo en pocas palabras, sí, defenderlo en pocas palabras tal vez es más difícil, pero concretamente yo planteé en el capítulo correspondiente y en algún artículo que escribí separadamente después, que la mano, el gol con la mano, o el hands en general, no solamente el gol con la mano, en el fútbol, forma parte el término técnico es ethos, viene de ética, o ética viene de ese término griego, que se podría definir como un marco de reglas informales, paralelas al reglamento formal. Existe un ethos o un conjunto de reglas, de normas informales que también rigen la práctica concreta y activa de un deporte. Y yo afirmaba que el gol con la mano, o la mano en general en el fútbol, forma parte de ese ethos o marco de reglas informales, en el sentido de que, si bien está reglamentariamente proscripto, tampoco se puede decir que todos lo hagan, pero por lo menos sí que todos los que tienen oportunidad lo hacen, como se ha visto reiteradas veces, ¿no?, en la historia del fútbol, ¿no? Muchas veces se han hecho goles con la mano, y lo que todavía es más frecuente es jugadores que tocan la pelota con la mano
pero no se detienen en el medio del campo y le señalan al árbitro: he tocado la pelota con la mano, por lo tanto tiene que pitar un tiro libre en mi contra, sino que siguen jugando, lo cual muestra que la mano es parte de ese marco de reglas informal del fútbol. Todo el mundo lo hace, y cuando tiene oportunidad lo hacen y no detienen el juego, siguen adelante. Entonces afirmaba yo en el libro que el gol con la mano, el gol a los ingleses, fue condenado unánimemente, con razón, porque es antirreglamentario, pero desde el punto de vista del marco informal de las reglas del fútbol, es una jugada no permitida porque está proscripta, pero es aceptada por los practicantes del juego, por los jugadores. Es aceptado. ¿No? Y yo creo que, a pesar de que me parece notar a mí, esta es una observación sociológica no fundamentada, me parece notar hoy, muchos años después, una mayor oposición a los goles con la mano de parte de los jugadores mismos, pero me parece que todavía sigue existiendo esa aceptación de que la mano, esa trampa, forma parte del fútbol. Sigue siendo trampa, es una acción no reglamentaria, que debe ser penalizada cuando es descubierta. Pero en cuanto al código ético de quienes practican ese deporte, o sea, los futbolistas, en cuanto se puede hacer, se hace. Es interesantísimo. Por lo tanto, tenía una visión yo un poquito más permisiva, claro, menos condenatoria del gol de Diego a los ingleses, ¿no? Diciendo así, bueno, es antirreglamentario, pero al fin y al cabo forma parte del código extendido, el código ético extendido de los que practican el fútbol. Esa es, no fue tan corta la explicación, pero creo que fue bastante didáctica y completa. Y se puede conseguir, el libro La mano de Dios. Se puede conseguir, hoy estuve buscando en distintas plataformas y se puede comprar, y lo recomiendo absolutamente, escrito por Claudio Tamburrini, que está charlando con nosotros. Es un placer una charla a esta hora, en la madrugada, porque hay otros tiempos, porque las cosas se dicen de otra manera, porque el que escucha lo hace de una manera distinta a si estuviera escuchando una charla a las 4 de la tarde. O a las 12 del mediodía, que va de un lado al otro, que se sube al auto, que baja, que cuando vuelve a subirse a la charla anda por otro lado, o ya terminó. Entonces nos tomamos estos tiempos y nos genera mucho placer, sobre todo cuando hablamos con gente que queremos, admiramos y respetamos, como Claudio, un hombre que ha hecho de aquel pasado un canal o un camino para mejorar y para seguir levantando la bandera de la memoria, con lo que ha escrito, con lo que cuenta, con los proyectos que tiene y que recién nos acaba de contar también. Claudio, después de aquello, ¿usted regresó en algún momento a la Mansión Seré? Sí, antes de partir de Argentina, en realidad, o sea, en mayo del año 79, una semana antes de salir para Brasil, volví a la Mansión Seré, que estaba ya destruida, había sido quemada, quedaban los cimientos y algunas paredes. Volví una semana antes de partir para Brasil. ¿Y por qué volvió? Es una pregunta que mucha gente me hace cuando cuento esto, y es una pregunta que yo solo he podido contestar especulando, ¿no? Porque no tengo una respuesta concreta para dar, en el sentido de que en ese momento yo razoné de esta forma. Lo único que puedo hacer es especular acerca de cómo funcionó mi psicología y mi reacción emocional ante el secuestro, la fuga y ante la partida inminente hacia el exilio. Yo creo que la respuesta que voy a dar también se entronca, se relaciona un poco con lo que dije antes, de que yo me llevo muy bien con mi pasado, que mi pasado me ha potenciado,
y que sigo volviendo a él en todo momento, sigo volviendo a él para obtener nuevas fuerzas, para obtener nuevas ideas y elaborar nuevos proyectos. Yo creo que en ese momento, sin ser consciente de eso, por supuesto, porque no fue una decisión consciente, yo decidí o necesité tal vez volver a la Mansión Seré antes de partir para el exilio, para llevármela conmigo, por decirlo de alguna forma, para no dejarle esas vivencias que yo había tenido en ese lugar a quienes habían regenteado ese lugar y a quienes habían abusado de los derechos humanos y cometido violaciones a los derechos humanos en ese lugar, sino que yo hice uso de mi derecho a apropiarme mis vivencias, mi propio pasado, llevármelo conmigo para poder después volverlo en algo positivo. No quise dejarlo ahí, quise llevármelo conmigo. Esa sería una respuesta muy especulativa desde el punto de vista psicológico. Yo creo que tiene, por lo menos, si no es una teoría cierta y verdadera, por lo menos tiene cierto aviso de veracidad o de probabilidad, ¿no? Sentí mucho miedo, eso sí lo recuerdo de forma muy clara, sentí mucho miedo cuando volví una semana antes de partir para Brasil, ahí mucho miedo, pero yo creo que fue bueno hacerlo, yo creo que fue una buena decisión volver ahí y enfrentarme a la Mansión Seré antes de, en realidad sin querer utilizar palabras demasiado grandes o grandilocuentes, antes de empezar una nueva vida, porque concretamente fue eso lo que luego hice, ¿no? Claudio, cuando dijo lo del guión cinematográfico que escribió y que están ahí en tratativas de poder llevarlo a cabo, tiene que ver obviamente con Mansión Seré, es otra mirada de la que se vio o complementaria a Crónica de una fuga, es un documental, es una ficción. Es autoficción. O sea, no es documental, es una película, es un guión escrito por un guionista inglés con quien yo colaboré, o sea, el guión es de él, y hay un libro también escrito por mí, el libro lo escribí yo. Comienza, en realidad, en donde termina Crónica de una fuga, la película anterior, o sea, empieza con... Ahí seguramente vamos a retomar, ¿no? Esto es habitual en las comunicaciones de WhatsApp, cuando entra algún mensaje y demás. Estamos charlando con Claudio Tamburrini. Creo que ahí lo tenemos. A ver. Bueno, estoy de vuelta. Ahora ¿no? sí, ahora sí. Sí, estaba diciendo que es autoficción y que comienza en donde termina la historia anterior, la película anterior y el libro, ¿no? Comienza en la fuga. Se trata de lo que acabo de nombrar yo, mi nueva vida, la vida que se inicia en el momento que parto al exilio, ¿no? Y es el periodo en Suecia y sobre todo se trata del retorno a la Argentina a fines del 84 y del periodo que viví en Argentina en pleno juicio a los comandantes de la última dictadura militar. En ese sentido se puede decir que no es una película documental, refleja verazmente ciertos hechos objetivos de la historia argentina, a mi juicio, pero en cuanto a la parte que tiene que ver con mi vida, lo que he hecho en Suecia y al volver, ahí hay elementos recogidos de mi vida y hay elementos ficcionalizados también. Por lo tanto, por esa razón dije yo que yo calificaría ese proyecto como de autoficción, ¿no? Con elementos personales, pero con otros elementos ficcionalizados. ¿A Almagro lo volvió a ver, Claudio, alguna vez como parte de aquellas raíces de las que hacía referencia, o aquel silencio cómplice de cuando lo secuestraron lo alejó afectivamente del club? No, he vuelto a la cancha varias veces, incluso hace muchos años, ya hace tal vez 20 años, un poco menos, me otorgaron
una placa en una ceremonia muy corta que se hizo previa a un partido, un sábado. Recibí una placa de la dirigencia del club en ese momento. Tengo una relación cordial con Almagro, sigo a Almagro y lo voy a ver en cuanto estoy en Buenos Aires y se está jugando fútbol en ese momento. Trato de ir a verlo al equipo, sigo la campaña de Almagro. Venían bien con Walter Perazo, pero perdieron ayer con San Martín de Tucumán 2-0, así que cuando vuelva para la Argentina, pegues una vuelta por José Ingenieros. Sí, yo tengo la expectativa grande de que concrete su tercer ascenso, sería, ¿no? Ha ascendido 2 veces, yo lo he visto ascender 2 veces desde el extranjero, ¿no? Yo no he podido estar presente cuando ascendió. Y he lamentado siempre que no haya tenido posibilidad Almagro de por lo menos tener un año libre del descenso para poder afianzarse en la primera división. Descendió después inmediatamente ambas veces, ¿no? Yo creo que sería fantástico ver al equipo jugar en primera división, porque lo merece. Es un equipo con una trayectoria tal que tiene historia, tiene tradición como para ser un equipo de primera división. Almagro. Hace un rato que nos dijo que hace 5 años que no viene aproximadamente por el país. ¿Tiene pensado regresar prontamente o no está en los planes inmediatos? Sí, siempre lo tengo. En realidad lo he tenido también durante estos 5 años. Los 5 años últimos pasados he pensado en volver. Teníamos incluso pasajes reservados ya. Después vino la pandemia que interrumpió todo, todos los planes que nosotros pudiéramos tener. Y bueno, estamos saliendo de eso. En realidad no sabemos cuánto hemos salido de la pandemia todavía, pero estamos escuchando a Claudio Tamburrini, ya sobre el final de la charla. Seguramente ahí retomamos, ahí lo tenemos, ahí te escucho, Claudio. Sí, decía así que si se confirmara lo que todos esperamos, que la pandemia ya ha menguado y ha pasado a ser ya el COVID una enfermedad virósica común, que así, en tal caso sí, ya el regreso nuestro ya iríamos tal vez el año que viene. Después está siempre la cuestión de con quién viajar, porque yo tengo hijos ya, nosotros tenemos hijos ya mayores, adolescentes, 2 de ellos, uno un poco más pequeño. En el pasado iba toda la familia, los niños, los chicos eran muy pequeños para poder quedarse solos, para decidir no ir y quedarse solos, lo cual ha hecho que nos han acompañado siempre y tienen un vínculo y una relación fuerte con Argentina. Ahora yo creo que el próximo viaje no sé cuántos miembros de la familia iremos, porque muchos de ellos, los adolescentes, sobre todo nuestros 2 hijos adolescentes, se quieren quedar aquí, tienen sus amigos, y se vuelve en otro tipo de viaje. Ya no es un viaje familiar de toda la familia, sino que será un viaje tal vez personal, incluso de los adultos, los mayores, nada más. La vida cambia, las situaciones cambian y por lo tanto también cambia la relación de uno con su país también, cuando uno está afuera, ¿no? Hay gente que fallece, hay gente que ya no está, mi familia, mi madre, por ejemplo, que falleció hace 5 años, y eso cambia, eso hace que la vida misma lleve a que uno desarrolle otras rutinas y bueno, tenga otra vida. La vida cambia. Claudio, le agradecemos por esta charla, por seguir manteniendo el testimonio y el recuerdo de aquello que ocurrió. Es un compromiso que me gusta destacar, que hay que resaltar, porque cuando uno recuerda ayuda a que lo que ocurrió, todo lo feo que ocurrió, no vuelva a pasar. El 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el jueves, y además se van a cumplir 44 años del día en que Claudio Tamburrini se escapó de la mansión Seré, comenzando, como él mismo dice,
una nueva vida, en la que hace de la memoria una bandera para que todos nos podamos encolumnar detrás de él. Claudio, un gran abrazo y gracias por las vivencias, por compartirlas y por de alguna manera también abrirnos su corazón en esta mañana de Estocolmo y madrugada de la República Argentina. Muchísimas gracias a ustedes por este momento que he disfrutado mucho y me siento presente ahí con ustedes. Gracias por haber llamado. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Que tengan un buen domingo. Igualmente. Claudio Tamburrini, una extraordinaria historia de vida que nos contó y teníamos ganas de charlar con él porque faltan poquitos días para el 24 de marzo y creemos que la radio también es una herramienta para incentivar la memoria y qué mejor que hacerlo que charlando con Claudio Tamburrini, que pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red.